Sala maleco para todos los tataí, tatata, ya y engueyo, que se pungo cutar en todos los días me da güey. Los mayumberos se llaman a los hechiceros de tradición conga. También en el Palo Monte, en esta se rinde culto a los muertos y a los espíritus de la naturaleza, de acuerdo con las definiciones que nos dan sus adeptos. Se divide en dos la religión: mayombe cristiano, que hace el bien, y mayombe judío, para causar daño a otros, espíritus buenos o otros con espíritus malos, dependiendo del gangulero que realice estos tipos de trabajo. La religión más bien puede ser conflictiva cuando no conocemos sobre ella. Por eso hay tantos engaños a los creyentes, y es por eso que siempre tenemos que abrir los ojos para no caer en esos engaños de aquellos que dicen llamarse padre en ganga o padre en quiza. Las tradiciones, que además de ser algo primitivo, algo que va manteniendo la línea recta a los trabajos primitivos, nos da a entender cómo es que trabaja mayombe en la intimidad de un munanzo congo. Siempre hay que pagar atributos cuando trabajamos con los espíritus. O sea, cuando usted trabaja con los espíritus, usted tiene, cuando ellos terminan de hacer el trabajo, sacrificar un ensusu, un gallo o un meme, o lo que usted prometió, una botella de aguardiente o 4 tabacos o 4 velas, de acuerdo a lo que usted prometió, para así dar atributo a esos espíritus. Cuando hacemos una brujería, podemos ver la representación del entoto yaca, es la patipemba o signo que representa nuestro munanzo congo. Es por eso que cada munanzo congo tiene una patipemba que lo va a identificar de otros munanzos congo. La ceiba o la palma real son adoradas por los religiosos. La sangre fortalece a los espíritus de enganga. El cuatro vientos domina a los espíritus y los obliga a que obedezcan. Las operaciones mágicas que trazan con patipemba son sumamente primitivas. Los signos que se hacen, las patipembas que usted traza, los signos son sumamente primitivas. Y todo esto es adorado por los creyentes. Los atributos sagrados en las patipembas o signos, los espíritus acceden mediante la magia de los signos y rituales. El cuarto de consagración y los misterios aparecen en la enganga. El sacrificio de animales. En el sincretismo, la cruz, ofreciendo a los muertos sacrificio de animales para así fortalecer a los espíritus y a la enganga. Los atributos de hierba, vela, tabaco, aguardiente, es entregado por los ahijados para así mantener el vínculo entre el espíritu de la enganga y el ahijado
que se rayó o que lo rayaron en ella. Los enemigos en esta religión nunca paran ni escatiman para hacer daño a las personas. Los ángeles de la guardia de uno nacen con uno para tener suerte. No es cierto que se nace sin suerte. La suerte también la podemos buscar por medio de rituales, por medio de consagraciones o rayamientos, por medio de limpiezas o baños de despojo. Nuestra vida puede cambiar para mejor. Es indiscutible que cuando hay un gangulero verdadero que realiza un trabajo verdadero, esa persona va a ir adelante librando los obstáculos que había estado expuesto por medio o bien de la envidia, o bien de la brujería, o bien de acciones que ha recogido o de espíritu. Y esto, por medio de estos trabajos, por medio de un macuto resguardo, estas personas van a avanzar en su vida a pesar que han estado atrasados. Otras personas han estado con buenos desenvolvimientos y de pronto han empezado a caminar hacia atrás. Y eso se debe a las malas acciones de espíritu o a brujería que le han hecho, o la envidia o los malos pensamientos que han tenido a otras personas. No guarde todos sus sufrimientos. Usted puede cambiar porque la religión lo va a hacer cambiar y usted va a estar con más dicha, con más suerte, y usted va a estar como cualquier otra persona que va avanzando en la vida cuando se lo propone. Es por eso que estas religiones siempre son importantes cuando trabajamos con ellas correctamente. El signo de Sarabanda, 7 rayos Sarabanda en Cunalombo, en el monte. Ustedes saben que Palo Mayombe es diferente al Lucumí, a la santería. Ustedes saben eso. Los orichas son los que mandan y las personas obedecen, los santeros obedecen. El muerto de la enganga concreta a obedecer lo que dice el Tata. Si juegas palo o si trabajas la religión, tú lo haces a puerta cerrada, el gangulero lo hace a puerta cerrada y el lucumí lo hace a puerta abierta. En las engangas no se toca campana, no se toca maraca, no se toca güiro, no se toca matraca, no se toca pito, no tiene túnica ni abanico. En el mayombe se hincan el suelo, tocan el suelo, se coge una canilla, se echa aguardiente, malafo, chamba, alentoto, quema fula, y todo esto se hace en silencio, callado, a puerta cerrada. Cuando se cumple un trabajo en el Palo Mayombe, se entrega un gallo, un ensuso, después que usted mandó al espíritu a hacer el trabajo y el trabajo se concretó. Entonces el gangulero
o la persona que pidió el trabajo tiene que traerle el gallo para darle un sacrificio. En el palo mayombe no se está obligado a la pila de atenciones que piden los orichas. En el palo mayombe se huria un nubillo, se trabaja brujo, callado y tapado. Cuando hacemos un trabajo de mayombe, siempre cubrimos el trabajo para que el vidente o el enemigo que nosotros le hicimos el trabajo no pueda captar la obra o el trabajo o la ensara que se hizo a esa persona. Es por eso que siempre el gangulero, cuando hace una ensara, al finalizar tiene que cubrirla. La puede cubrir con un paño negro, que es casi siempre como la cubren los ganguleros, o un paño rojo. Nunca con un paño blanco cuando se está ensarando malongo. La enganga es como un microcosmo donde tiene la fuerza de la naturaleza. Y no es un mundo desprovisto de alma. Quiere decir que las engangas habitan almas, espíritus, inquisis de enganga, infuiri, muertos. Los mayumberos siempre mantienen ese poder de dar sacrificio de animales para fortalecer a los espíritus y a la enganga, consagrándose con un meme, con un chivo, que es el que le da el poder y la fuerza y la consagración de ese animal a la enganga y le da ese poder y esa fuerza que necesita. Si no entregan un animal de 4 patas, su enganga todavía no está consagrada. Tiene que darle el animal de 4 patas, un chivo, un meme, para que esa enganga se ponga poderosa. Los palos que utilizamos para construir otra enganga, un gajo nuevo que nace, tiene que salir de la enganga padre, que es la que entrega los espíritus y es la que entrega el poder, junto que el tata entrega los tratados, los signos y los nombres que se van a entregar a ese nuevo quindembo enganga. Esto es una matari de zarabanda, para el que no conoce lo que es una matari de zarabanda. Esto es importante porque la matari de zarabanda tiene el poder de mantener vivo a la enganga de zarabanda. Viene siendo como el corazón de la enganga. Si una enganga o candango o quindembo, como quieran decirle, no tiene una matari verdadera, su enganga está muerta. Vamos al monte, a Cunalombo, a buscar el espíritu. Es obligatorio que el gangulero traiga nuevas tierras a su enganga para traer nuevas acciones y nuevas corrientes. No quiere decir de que usted le entregaron una enganga y ahí se terminó todo. Usted tiene siempre que renovar los entotos, las tierras, para que la enganga se mantenga con corrientes vivas y estén siempre fuertes y poderosas. Pero hoy en día entregan lo que dicen que es una enganga, que no tienen secreto, que no tiene nada, y aparte la enganga se queda ahí reseca hasta que los espíritus abandonan donde están viviendo, que es en la enganga. Por eso las engangas hay que atenderlas, hay que empavonarlas
con manteca de corojo para así mantener ese poder y esa fuerza que necesitan los quindembos o la enganga o los candangos o los endundos. Siempre es bueno conocer sobre la religión. El espíritu, después que se vende, permanece en la enganga para obedecer órdenes del mayumbero. El espíritu, después que se vende, que usted lo compra por medio de malafo, por medio de empemba, por medio de menga, entonces él permanece en la enganga para obedecer al tata, al mayumbero. Por eso los viejos anguleros iban a campo finda, en finda, a buscar espíritus que ellos pudieran comprar para así poner su enganga jocuma fuerte, porque las engangas tenemos que salir a buscar espíritu al cementerio, en finda, a Cunalombo, al monte, teniendo la empaca de Ensara, que es la empaca que va a jalar a los inquisis o espíritus que usted sale a buscar por medio de dialecto, conjuro, que nosotros embobamos para jalar a los espíritus. Inquisi. Cuando ya están en la enganga, son inquisi de enganga. Cuando están en el cementerio, son infuiri, son espíritus muertos. Antes era más fácil ir al cementerio en finda, porque la mayoría de los cementerios que iban las personas que eran religiosas cuando estaban trabajando en los centrales, atrás del central siempre había un cementerio, y cuando se moría uno de ellos que era gangulero, nadie le interesaba eso y iban a buscar a esa quillumba de ese negro esclavo que murió, que era religioso, que era gangulero, y entonces lo utilizaban para construir una enganga. Si ese negro era un negro que se reviraba y que se fajaba y que era un negro que siempre estaba en problemas, eso era bueno para su enganga. Muchas veces ellos miraban hasta la persona antes de morirse, ya lo tenían ya designado de que ese iba a ser el enfumbe de su enganga. Pero como era natural, esos cementerios nunca eran como son los cementerios ahora, que son vigilados y la gente no puede sacar nada de ahí, y todo eso se ha complicado mucho más. Pero antiguamente eso era lo que hacían. Muchas ceremonias que hacían los viejos anguleros, eso se ha ido desapareciendo con estos nuevos anguleros que existen hoy en día, con estos nuevos paleros. Antes hacer un trabajo en finda, en el cementerio, era simple, era ir nada más allí y hacer el trabajo y ya, y nadie se metía. Ahora usted está haciendo un trabajo y tiene que tener mucho cuidado, porque vienen y lo pueden meter hasta preso. O sea que nunca los trabajos del tiempo atilanga van a ser lo que hoy en día son. Antes, cuando te rayaban, te llevaban una noche para el cementerio y se quedaban ahí en el cementerio, y usted tenía que quedarse en el cementerio una noche arriba de una tumba hasta que el tata viniera a buscarlo. Hoy en día esas ceremonias se han ido perdiendo por la vigilancia que hay en los cementerios. Y algunos anguleros lo hacen y se cuelan por atrás del cementerio y lo hacen y se quedan allí.
porque muchas veces esos ganguleros que rayaron cogían fuerza con esos espíritus en finda en el cementerio. Y todo esto se ha ido mermando. La brujería de los viejos tiempos ya no es igual. Cuando una enganga se llevaba infinidades de personas. Cuando esa gente arreaban, mataban a las personas. Era muy respetada esta religión. No como hoy la tienen 2 o 3 pelagatos que quieren hacer de ella algo y no saben nada de esta religión. Por eso es que tenemos que hablar sobre este tema. ¿Hasta dónde ustedes pueden llegar? Los trabajos casi siempre se aprenden en la práctica. Se puede aprender teóricamente, pero es la práctica, mirando, escuchando al tataíta, cómo trabaja, manteniéndose callado, manteniendo el respeto hacia los mayores, para entonces usted poder aprender. Porque si usted es un sábelo-todo, o un cabeza dura, o usted se la sabe toda, entonces nadie lo va a enseñar a usted. Porque usted se la sabe toda. ¿Qué le vamos a enseñar si usted se la sabe toda? Siempre a los mayores hay que respetarlo. Cuando es un tata, no importa si es un tata que se rayó hoy o mañana, siempre el respeto del engueyo hacia el tata tiene que ser importante, como el respeto a las yayi, a las que se rayan de yayi en quisa o a los padres en quisa. El mundo religioso puede resultar muy complicado. Tan complicado es que ya muchas veces trabajan a base de las mentiras. Y esto ha traído estos contratiempos. Ya las personas, muchos han retomado esta religión porque han visto que pueden hacerlo, pero otras saben que se han ido de la religión porque le ha ido muy mal en ella. Porque esas malas acciones de esas personas que no saben ni hacer una limpieza, ni hacer un baño a otras personas, ha traído graves consecuencias. El cementerio le dicen en finda, pero también le pueden llamar cotalumba. Las engangas llevan cocuyo, ese animalito que vuela en la noche y se ve alumbrado. La enganga lleva eso. Se llama cuyere yaré. Es como se llama el cocuyo. Cuyere yeré. Si al pedir y llamar a los infuiri aparecen identidades que pueden ser buenas o malas, dependiendo del trabajo que se está haciendo. Las engangas llevan carbón, cunianqueto. Siempre las engangas llevan carbón de madera. No ese carbón que hacen aquí, no, carbón de madera. Cancoma, que es la bibijagua, también la enganga lleva bibijagua. Son tantas cosas que al representar los diferentes signos aquí de Sarabanda o de Mamá Chola, o las representaciones que hacemos siempre con el interés de poder transmitir a todas las personas los conocimientos necesarios para ser un buen religioso, para ser un buen gangulero, eso no se va a dar en todas partes.
porque muchas personas saben muy poco y lo poco que saben, ellos no lo van a dar a conocer. En primera, porque tienen miedo de perder su jerarquía religiosa y que el ahijado le vaya por arriba o que sea un mejor vidente o que sienta los espíritus o que transmita lo que dicen los espíritus. Siempre los viejos religiosos han desconfiado de los jóvenes porque son lengüeteros y dice que son fanfarrones. Eso es lo que dicen los viejos ganguleros de antes, que son incapaces de guardar un secreto. Siempre tenemos que estar protegidos. Hay que resguardarse siempre el cuerpo por los caminos de Ndundo Cariri, que es el diablo, el dueño de la encila. A pesar de que usted trabaje buenas artes, siempre en la encila está Cariri, el diablo. Muchas veces escuchamos los consejos que puede dar una persona y no le prestamos mucha atención porque no tenemos esos conocimientos, porque no somos la persona esa que estamos escuchando, que podemos confiar en ella. Pero sí, sin duda, el conocimiento transmitido oralmente por un tataíta, eso resultaría muy bueno para la persona, porque si no escucha, nunca podrá aprender. Y usted hoy se cree que se la sabe toda, pero cuando escucha hablando otras personas de otros conocimientos, se da cuenta que usted también puede aprender de esa persona que está instruyendo, que está impartiendo conocimientos que le van a ser beneficiosos a usted que procesa la religión. Marrayo parta criyumba del hoyo. Los trabajos con mamá chola pueden ser diversos y siempre lo tratamos de hacer fuera de lo que es la enganga. Ya esto lo hemos dicho otras veces, las engangas se aflojan cuando hacemos trabajo del amor, cuando hacemos trabajo de acercamiento o endulzamiento a una persona. No lo podemos hacer con la enganga porque la enganga se afloja. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los viejos ganguleros y por eso yo los transmito, porque muchos se dedican a eso, a hacer amarre y amarre y amarre. Claro que ellos no saben nada de religión, entonces ellos hacen lo que ellos creen. Y como ahí es que está el dinero, en los amarres, ahí es donde hay más dinero, porque viene la gente más a amarrar más gente y sobre todo los hombres que se la pasan amarrando a las mujeres que han tenido. Yo soy muy sencillo, muy simple. Cuando una mujer a mí no me quiere, que se vaya. Hay otras que están esperando por mí seguramente. Yo soy partidario de no hacerle ninguna mayumba, brujería para tener amor. Si no me quiere, que se vaya. Si no me quiere, me separo. Hay otra que me va a querer más. Porque cuando uno es un buen hombre o es una buena mujer, que le ven los dones que tiene esa persona,
entonces existe otra persona que lo quiere a uno. Uno es el más que vale. Primero tú, siempre tú y después tú. Así es como uno se valora. Uno, si uno no se quiere uno, no puede querer a los demás. Entonces estos son consejos importantes que lo debe captar las personas. Si usted se dedica a hacer un amarre porque su relación falló, entonces cada vez que usted tenga una relación, usted va a hacer una brujería. Pero que estos trabajos no tienen garantía. Y va a hacer un trabajo ahora, y va a hacer otro trabajo un mes, y va a hacer otro mes, y entonces lo van a estar robando, le van a estar cogiendo su dinero, y usted está pensando que ella o él va a venir a sus pies. Abran los ojos. Oye, tú no me quieres, fuera. Eso es todo. ¿Usted sabe cuántas mujeres hay para cada hombre? Como 26. ¿Y cuántos hombres hay para cada mujer? Otro montón. Entonces, no te quieras casar con el que no te quiere. Déjalo ir. A lo mejor le recapacita y vuelve para atrás. Esto es un consejo que estoy dando yo, porque eso lo aprendió de la madre, o lo vio de la madre, o lo vio del padre, que cuando le falla la relación va para acá a hacer brujo, a hacer brujería, a endulzar al tipo y a hacer todo ese tipo de cosas. Muchos religiosos no hacen amarre, porque ellos no quieren que su enganga se afloje, porque cuesta mucho trabajo tener las corrientes de la enganga. Por trabajitos de amor, se vaya a joder la enganga, se vaya a aflojar. Entonces, tanto trabajo que cuesta que la enganga coja fuerza en el lugar que se pone, que pasan años para coger la fuerza necesaria. Por eso las engangas no se cambian de lugar. Se cambian una vez y se vuelven a cambiar. Ya no se pueden cambiar más. Si está en un sitio mal, las engangas no pueden ir en esquina. Tienen que ir al medio. Las engangas no se ponen en esquinas de la casa porque todos los arreos van hacia ella. Y pueden matarlo usted si no está bien preparado, si no está la puerta, la talanquera trabajada con yuntas o clavos de línea, o no tiene un curonfín dan 4 vientos, o no tiene el dardo mágico, o no tiene una pila de cosas que tiene que tener el gangulero, o si no tiene amarrado la mamba ciré las 4 esquinas, o tiene amarrado las 4 esquinas de cunalombo, o tiene amarrado las 4 esquinas de enfinda. Estos ganguleros hoy en día no amarran a nadie, no amarran nada. Solo quieren hacer brujería a su idea, a su forma, ¿no? Esto hay un patrón verdadero a seguir. ¿Por qué nos vamos a confundir tanto y a formar tanto problema? Oye, si dice que hay que hacer esto y esto y esto, haga esto, esto y esto. Lo está inventando porque usted vio una película y vio que hicieron una brujería ahí en la película. Usted coge eso y se lo pone ahí a la religión de usted y hace todo ese tipo de cosas. La religión no es para intimidar a nadie. La religión es para ayudar a las personas. Porque usted quiere intimidar a este y al otro y al otro. Sea un gangulero correcto. Aprenda. Usted no sabe, aprenda. Ah, ¿es trabajoso aprender? Sí. Ah, ¿cuesta años? Sí, claro que cuesta años. Ah, sí, yo te estoy diciendo muchas cosas que la aprendí yo en años y tú la estás ahora recibiendo fácil, pero ese no es el concreto de esta religión. Hay más y más y más que tampoco yo lo estoy dando. Entonces usted cree que ya usted se la sabe toda porque ha visto 2 o 3 cosas, pero no es así. La religión es conflictiva. Siempre la gente quiere hacer lo que le da la gana en ella. Sobre todo personas que no son de Cuba. En Cuba también están haciendo muchas cosas, no son todos. Pero como se han muerto muchos ganguleros verdaderos en Cuba,
Pues entonces la cosa está un poco a la deriva para muchas personas, para muchos anguleros. Yo he visto dar fundamentos allí que da pena. Que son estafadores que están haciéndose pasar por religiosos. Puede ser también. Todo depende del sitio que esté, en el mal lugar en ese momento. Pero si usted va recomendado por una persona como yo, usted sabe que al menos lo van a rayar verdaderamente. Y teniendo la base esa, usted puede caminar sin problema. Las personas acuden a la religión, bueno, porque a otros les gusta la religión. Otros tienen los caminos de la religión. Y otros quieren tenerla para defensa. Para cuando le hagan algo, ellos poderse defender. Otros la quieren para explotar la religión. Para vivir de ella. Usted no puede vivir de la religión. Uno trabaja y trabaja la religión. Eso es una ayuda económica para usted y su familia. Usted tiene que tener consideración con las personas. Porque aunque usted crea que no, los espíritus lo están viendo. ¿Qué clase de gangulero tú eres? Ellos no piden dinero. El dinero lo pide el gangulero por lo que sabe. Pero eso de la letra, que es tanto y tanto, todo eso es, ya tú sabes. Cuentico. Los paleros piden dinero por lo que saben. Otro muerto te va a decir que te vale 5.000, o 3.000, o 2.000, o 1.500, o 900, o 700, o 500, 400, o 200. El espíritu no vive con dinero. Dinero, el espíritu vive, el Inquisi Enganga vive con sangre, con menga, con empemba, con vela, que es la luz que se le dan a ellos. Porque ellos viven en tinieblas. Y si usted trabaja y no prende la enganga, entonces la enganga está en tinieblas. Los espíritus no pueden trabajar, por eso se presenta la enganga, se prende la empemba, se sopla aguardiente, se echa humo de tabaco. Nos despojamos delante de la enganga para entonces pasarle a una persona a consultarlo y poder trabajar libre, sin acciones malas del cuerpo de uno, porque uno es religioso y trabaja y recoge acciones. No importa que tú seas religioso, si tú no te despojas, las acciones van a estar arriba de ti. Primero se va al cuarto, se le dice a la persona, espérese aquí. Usted prepara su cuarto religioso, prende su vela, habla, se despoja, echa humo, echa aguardiente o malafo, echa chamba. Y entonces, después que está preparado la enganga, entonces se pasa a la persona a consultarse. No, ven para acá, siéntate ahí, oye, ven para acá, eso no es así. Que la gente no quiere trabajar. Yo he estado en botánica donde venden artículos religiosos que han tenido ahí, muchos aquí en los Estados Unidos trabajan de esa forma, tienen la botánica y ellos trabajan ahí mismo. Y yo he visto dar un poco de tierra ahí y le ha dicho que es un polvo y le ha cobrado $300. Coño, si tú le vas a dar un polvo, dáselo, chico, dáselo bien. También lo vas a estafar. Y eso hay cientos y cientos y cientos que están en esa majomía. Viviendo el cuento. Y entonces fuera de Cuba, esto se ha convertido en una gran estafa. Lo mismo el Lucumí. Muchas veces hacerle santo a una persona, yo me he enterado que cobran hasta $25.000. Dólares. Estamos hablando de dólares. Y te rayan de 1.700 de hacer tenguello, poniéndolo todo. Y después si te quieres hacer tata, te rayan por 2.200. Y tiene una cuadrilla que va a rayar.
porque no sé dónde lo encuentran, lo buscan y lo recomiendan, que tienen 15 o 20 para rayar. Y lo que están haciendo es un sancocho, porque dice que no se puede rayar más de 5 personas. Para que los rayamientos sean correctamente. Y claro, yo hablo todo esto y a lo mejor, que habla, que no, que se yo. Pues no, no, no. Usted está haciendo un sancocho, porque si usted raya más de 5 personas, usted está haciendo un cuento ahí. No, porque ellos lo que quieren es rayar y rayar, porque ahí que está el dinero, pero el dinero también está en otras cosas que ellos no lo conocen. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se ha convertido en un cuento. Y no son todos, como es natural, no podemos decir, todos los ganguleros son, no, no. Hay muchos que son buenos, pero otros que están acabando. Otros que están enamorando a la hijada. Porque ellos nunca a lo mejor tuvieron ese H, como dicen el santo. Esa suerte, ese buen lumbo, para ligar a una mujer. Entonces ahí se ve que tiene la oportunidad y le está enamorando a la hijada. Y la hijada, como está vulnerable, se acuesta con el padrino. Y eso está callado hasta que lo descubren la gente y se forma el chisme en el Munanzo Congo y todo eso. O ahijadas que están enamoradas del padrino. Porque eso sucede mucho. Se enamoran del padrino. No tienen respeto. Si el padrino está casado o no está casado, si está la yaya o no está la yaya. Ella tiene, como dicen, tiene su cerebro con el padrino y hasta que no esté con el padrino no para. Entonces, ¿tenemos respeto o no tenemos respeto? Tenemos que tener respeto. Los muñecos de Quimbanza son tradiciones en Tambatilanga del tiempo Congo y por eso nosotros las presentamos. Las engangas de Sarabanda, el modo que tiene el gangulero de trabajar, hasta dónde un gangulero puede decir que él hace las cosas correctamente. Pero la cuestión que para hacer las cosas correctamente tiene que tener los conocimientos. Para muchos ellos lo están haciendo perfecto. Y ellos están llevando la tradición como es. Pero todo eso no está corriendo bien. Como una persona que va a ir a su Munanzo Congo a abrir sus caminos porque tiene un negocio y el negocio está un poco cerrado y quiere desenvolver a esa persona, quiere desenvolverse económicamente, porque el palero tiene que decirle que lo tiene que rayar, que tiene que rayar a toda la familia, raya a la mujer, a los 2 hijos y al tipo. ¿Cuánto buscó? Bueno, buscó $6,000, $7,000. Y entonces, como lo hizo con la maldad la transmite a las personas. Y entonces, en vez de ir para adelante, va para atrás. Esa persona que rayó pierde el negocio. La mujer se va, los hijos no lo quieren. Y muchas veces el padrino se queda hasta con la mujer del tipo, porque deja que el hombre se obsese en la religión. Y cuando viene a ver, no tiene erección. Tan simple como eso. Por eso la religión se trabaja por tiempo. Y otro tiempo usted la descansa. Porque la religión es una cosa que se trabaja mucho mentalmente. Y entonces tu mente se cansa y tiene que darle un descanso a tu tener relaciones sexuales con tu esposa o le vas a hablar a tu esposa nada más de brujería. Dime, vas a estar hablando de brujería con el amigo tuyo que no es brujero, vas a estar hablando con tu mamá que cree, pero no le interesa tanto eso.
O vas a estar hablando con los primos tuyos de que tú haces y deshaces. O vas a estar hablando en el trabajo que tú eres brujero para que todo el mundo te coja terror. Y cuando hay un chance te van a votar. Entonces la religión, por eso antiguamente los religiosos se mantenían callados y no se daban a conocer lo que eran. Nada más se conocían entre ellos. Ahora se presume de que tú eres brujero. Brujero significa que si tú me haces algo, yo te voy a echar brujería. Eso es lo que se están haciendo. Porque yo sé de todos estos temas. Yo llevo muchos años en esto. Antes los religiosos no se sabían que eran religiosos. Se mantenían callados. Muchas veces se encontraban hasta en la fiesta religiosa que iban a rayar. Ah, pero tú eres gangulero. Ah, sí, pero yo nunca supe nada y hablé contigo toda la vida. Ah, sí. Ahora no, ahora se presume de eso. De que yo soy gangulero. Y que yo en Sara Malongo. Que yo en Sara Lucancasi. Es un desastre, chico. Es un desastre que yo no sé cómo va esto a terminar. Esa es mi intención. Tratar de llevar a las personas estos conocimientos. Dejando saber todas las cosas que están pasando. ¿Cómo usted va a estar en un Munanzo Congo donde no haya respeto? Donde su mujer se sienta y le están mirando el trasero. Los otros hermanos, manos delincuentes, mirándole el trasero a la hermana del hermano religioso, a la mujer del hermano religioso. Y el padrino haciéndolo así con los ojos para que mire que tiene las nalgas grandes. Eso está pasando entre estos delincuentes. Son delincuentes de pacotilla a orilla. Porque ya que tienen la oportunidad de estar en la religión, al menos sea correcto. Es lo menos que puede ser un religioso. Si usted no es correcto, usted no vale para nada en la religión. Como yo lo voy a enamorar a mi ahijada. ¿Y cómo la ahijada me va a querer a mí enamorar? Ahí mismo la saco del Munanzo, le digo, no puede venir más aquí. Y la voto. Ella tiene que tener respeto. Hay cientos de hombres por ahí. No trate al padrino por padrino. Trátalo como un hombre. Que él no tenga nada que ver religiosamente contigo. Las matares de Cubayente, o Tatapanzua, o Patanyaga, como le dicen. Esta es la matari que representa el sincretismo a San Lázaro. Muchos no la conocen. La otra vez en el otro video lo sacamos. No hablamos directamente, pero sí es importante. Es un coral blanco, para el que no lo conoce, que es la que representa a esta deidad, a Cubayente. O otros lo conocen por Tatapanzua o Patanyaga. Siempre hay que tener una cazuela de barro con esas mataris al lado de la enganga. No adelante, al lado de la enganga. Siempre. Igual hay que tener un candango con una flecha, que eso representa a Guatariamba. Eso hay que tenerlo al lado de la enganga. La enganga tiene 4 embeles. La enganga tiene que tener también una mocha. Tiene que tener un collín, un machete más grande que el normal, que pelearon en la guerra de independencia con él, los negros africanos, que representan a esos guerreros. Debe tener un revólver. La enganga debe tener también esposa, de esa que te ponen en la mano los policías. No vaya a pensar que es otra esposa. Las engangas tienen que tener una lima. Tiene que tener una guataca. Tiene que tener
garabatos, tiene que tener bejuco, infinidades de cosas. Pero bueno, estoy dando algo para que también vayan llevando carta. A lo mejor ya ustedes lo saben porque yo lo he dado otras veces. La vida religiosa es complicada. ¿Por qué es complicada? Cuando hacemos un trabajo por Cuba Allende, utilizando Cuba Allende para hacer malas artes con Lucancasi. Usted sabe que Cuba Allende es el que le lleva los muertos a Centella. Eso todos lo sabemos, que va en Alcahueto en la carretilla y se lo entrega a Centella. Así que él es recogedor de los muertos, dueño de las enfermedades. Hay que hacer siempre los trabajos en la religión para ir hacia adelante. No podemos hacer los trabajos para ir hacia atrás. Los ganguleros siempre tienen temor a que otros ganguleros conozcan lo que él hace. Yo nunca he sido así. Yo siempre cuando trabajaba en Munanzo Congo, yo iba haciendo los trazos y iba explicando. Cuando iba de visita a otro Munanzo Congo, yo explicaba lo que estaba haciendo. El único que lo explicaba era yo. Este signo sirve para esto, este para esto, lo hacemos por esto y esto, porque está firmado por este tratado que está aquí adelante. Aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Y firmamos todos de acuerdo, todos los tatas, cuando piden que firmen en Munanzo Congo, cuando van a hacer un trabajo, que hay varios tatas que pongan sus trazos para tener más fuerza para poder arrear algún espíritu, algún inquisi en ganga. ¿Qué más le puedo decir yo? Que ya ustedes no sepan. El misterio de estos ritos nos hace tener un mejor entendimiento. ¿Cómo realizamos estas ensaras? ¿Hasta qué punto el gangulero llama a estas deidades, a estos infuiris, con sus conjuros? El gangulero no reza. El gangulero hace conjuros. Eso de que Padre nuestro que estás en los cielos, eso no funciona aquí. ¿Hasta qué punto ustedes pueden pensar que esto es cierto o verdadero? ¿Qué grado de meditación usted tiene que tener para trabajar la religión? Porque la concentración del gangulero cuando realiza un trabajo es parte importante. No hacemos un trabajo porque lo queremos hacer así, no. Nosotros utilizamos nuestra mente para transmitirle al espíritu el poder del vivo, del ser vivo, para dar fuerza y materializar más al espíritu. Y esto no lo hace la gente. Yo no sé qué es lo que está pasando. Esto han perdido porque no conocen. ¿Por qué cogemos siempre sombra en la enganga? Una vez en semana, una vez cada 15 días, cada vez que podamos. Entramos a la enganga, nos acostamos, preparamos la enganga primero, echamos humo, aguardiente o chamba, prendemos la vela y entonces pedimos a los que están en la casa que no nos molesten, porque vamos a meditar, vamos a estar acostados como si estuviéramos durmiendo, pero recibiendo acciones de la enganga que tenemos para el poder que ella recibe y nosotros el poder que recibimos de los espíritus. La enganga se alimenta del ser vivo, del tata o la yayi, y los espíritus se alimentan de la persona.
Nosotros nos alimentamos de los espíritus y ellos se alimentan de nosotros. Es un engranaje que existe entre el espíritu y la persona que trabaja esta religión. Y caballero, esto no es cosa de juego, ni que uno quiere ser más que nadie, porque yo no estoy intermediario de nada ni nada. Yo simplemente expongo mis conocimientos y aquel que lo quiera coger, los coge, o si no, que siga su camino y que vaya a otra página a aprender mejor. Si hay alguna persona que sabe más de lo que yo estoy hablando, que lo exprese, que lo ponga para que las personas conozcan. Pero si no saben, entonces no hable. Como dicen, si no sabes, entonces no te metas. No, porque esto, que lo otro, siempre tienen un chisme. Los anguleros no son chismosos. Ni llevan ni traen chisme. Los anguleros son hombres de respeto. Por eso somos anguleros. ¿Se cree que todo el mundo puede ser gangulero? Como dicen por ahí, no, todo el mundo puede ser gangulero. No, todo el mundo no puede ser gangulero. Rayarte te pueden rayar. Ahora, ser gangulero es otra cosa. Mantener la religión por 55, 60 años, eso ya tiene un mérito muy grande. Y más cuando la persona ha trabajado casi a diario, que está conociendo y sabiendo todos estos tipos de trabajo que presentamos, que ¿quién lo ha presentado? Nadie. No pueden venir con cuentos. Hay muchos paleritos por ahí, sí, hay muchos paleritos. Hablan, sí, hablan mucho. Pero lo que quiero es que lo enseñen. A ver qué tal. Porque muchos saben muchos cuentos, son cuentistas. Ah, no, porque que le enganga, y que esto, y que se arrea así, que se arrea asado, pero no hacen nada, tú sabes. A la hora de trabajar se ve que son sancocheros. Y eso lo estamos viendo, caballero. No es de que yo diga una cosa o por otra. Es así, pangui o pangueame, o como quieran decirle, hermano. ¿Qué puede ser que no sea? Que usted pueda aprender correctamente. Eso es un lujo. Aprender cuesta en Bongo. Aprender cuesta mucho dinero. ¿Tú crees que alguien te va a enseñar gratis? Porque tú ves, si yo era buen religioso y a mí me cobraban. Que fui mejor religioso que mucha gente. Y me lo cobraron todo. Y yo lo pagué con orgullo. No, que si me está explotando, no me está explotando, porque yo estoy aprendiendo. Todo eso que yo pagué me vino para atrás 70, 80, 100 veces más para atrás. Así que todo el dinero que usted invierta en esta religión le viene para atrás triple, doble, quintuple. 100 veces para atrás el dinero que usted gastó. O 200 veces. Así que el dinero que usted gaste en la religión, gástelo con orgullo. No esté renegando, páguelo. Si usted lo tiene, páguelo. Y si no lo tiene, reúnalo. Y si no, pero que sea una persona correcta en la religión, que no lo engañe. Porque eso es otra cosa. Usted lo paga y lo engaña, entonces es otra cosa. Eso sí está malo, tú sabes. Pero si usted le hacen una cosa buena, páguela. Hay quien maneja un Toyota, pero otra gente maneja un Mercedes-Benz. Y otro un Rolls Royce. O otro un Lamborghini. La gente hoy llega hasta donde alcanza. Pero yo todo lo tuve que reunir para pagarlo. A mí nadie, mi padrino me dio nada gratis. Y eso que yo era un buen religioso. A mí nada más hay que decirme las cosas una sola vez para yo aprenderlas. Y eso todo el mundo no tiene esa capacidad en la religión. Pero pueden aprender porque yo aprendí, porque otros no van a poder aprender. Un ensalamaleco para todos los tataítas allá y en Gueyo. El Sampiampungo, cutar en todos los días me da güey. Dice que piango, dice cuenda chechi. Y piango, caminando despacio llega lejos.